Bueno, ahora vamos a ver un rectificador que tiene un mejor desempeño que el que vimos en los videos anteriores, es decir, el rectificador de media onda. Este es un rectificador de onda completa, en una primera versión. Podemos ver aquí que tenemos dos diodos en lugar de uno. ¿Cómo va a funcionar este circuito? Digamos, cuando la tensión es positiva, este bobinado, digamos, la tensión primaria se refleja en los bobinados de la tensión del secundario. Entonces, ¿qué va a pasar? El que se va a polarizar correctamente para conducir va a ser el diodo superior. Por lo tanto, va a haber una circulación de corriente en este sentido. Y la carga, B sub C, va a haber la tensión aplicada del secundario, ¿verdad? Luego, cuando la tensión es negativa, este diodo se va a cortar y este diodo se va a polarizar porque voy a tener el más, digamos, acá. O sea, la tensión, vamos a suponer, digamos, los bornes homólogos, este superior y este superior, digamos. Entonces, cuando la tensión es negativa, este es el diodo que se va a polarizar y va a circular corriente por la carga en el mismo sentido en el que veníamos viendo. Y la tensión, en este caso veo B sub S, y en este caso voy a ver menos B sub S, que como es negativa va a ser positiva. Entonces, si vemos las curvas, si esta es la tensión en el secundario, en el primario, perdón, en la carga voy a ver la tensión rectificada completamente. Como tenemos una carga resistiva, la corriente va a tener la misma forma que la tensión y cada uno de los diodos va a tener una tensión igual a 0 o V gamma cuando está conduciendo y va a tener una tensión menos la tensión en de la fuente cuando está cortado. Entonces ya podemos ir adivinando, digamos que si bien este circuito es un poquitito más complejo que en el caso del circuito de media onda, ya su desempeño va a ser mejor, digamos, porque a mí lo que me interesa es la componente de continua que tengo a la salida. Bueno, entonces acá, si calculo el valor de la tensión media, tengo que integrar la tensión, aplico la definición. Acá hay un error, porque en realidad es 2B máximo sobre pi, lo cual me da 0,636B máximo. ¿Se acuerdan que en el de media onda tenía 0,318? O sea que ya vemos que se duplicó, digamos, la tensión media que puedo obtener a la salida. Bueno, la corriente media por la carga va a ser la tensión media sobre R, o sea, hacemos los mismos procedimientos que hicimos para el de media onda, o sea, tendríamos que calcular el valor medio de la corriente, sacamos R fuera de la integral, bla, 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 y me va a quedar I máximo, en realidad sería 2I máximo sobre pi. Y la tensión eficaz ahora, nuevamente aplicando la definición, lo que va a pasar es que va a ser igual al estar al cuadrado que la tensión media de una onda senoidal. Por lo tanto, va a ser B máximo sobre raíz de 2. Es interesante ver cómo duplicamos el valor medio, pero no duplicamos el valor eficaz. ¿Sí? Porque antes era B máximo sobre 2 y ahora es B máximo sobre raíz de 2. Bueno, seguimos con otros parámetros de desempeño. Hablamos, bueno, obviamente el valor máximo el valor RMS va a ser I máximo sobre raíz de 2. También podemos calcular la regulación, ¿sí? Como la tensión en vacío menos la tensión en carga sobre B sub DC. Y bueno, acá está un poco más definido que la tensión esta tensión B sub DCL, sería la tensión en carga, es la tensión en vacío menos la caída de tensión en la resistencia del secundario y la resistencia del diodo. Digamos, en plena carga sería en la máxima corriente que puede soportar. Entonces, justamente allí, bueno, es la corriente I sub DC, ¿no? Porque la corriente va a depender de la carga.
Y bueno, también tenemos el factor de forma, que ya fíjense que era la tensión RMS sobre la tensión de continuo. Nosotros decíamos que lo que queríamos era que se acercara a 1. Antes se acuerdan que era 1,57 y ahora ya tenemos 1,11. Por lo tanto, respecto al factor de forma, es mejor el desempeño. El factor de rizado también mejoró. Y otra cosa que nos va a interesar es calcular la potencia de continua, la potencia RMS, para calcular el rendimiento, ¿sí? Bueno, entonces lo que vemos es que la potencia, bueno, es la tensión media al cuadrado sobre R para una carga resistiva. La potencia eficaz va a ser el valor RMS de la tensión al cuadrado sobre R. Y el rendimiento nos da del 81%. O sea que efectivamente mejora notablemente el rendimiento con apenas un poco de complejidad. Y ahora sí, fíjense que la corriente, antes todo lo que pasaba por la carga pasaba por el diodo. Pero ahora no, porque ¿qué pasa? Ahora los diodos conducen la mitad de la corriente, o sea, conducen durante un semiperiodo de la fundamental. Pero cuando yo calculo el valor medio y el valor eficaz, lo tengo que hacer en un periodo de la corriente, digamos. La corriente va a ser como la que era de media onda. Por lo tanto, la corriente media por el diodo va a ser I máxima sobre pi y la RMS del diodo va a ser, perdón, ¿no? Si esta es la RMS del diodo 1, que son iguales, en realidad es I máxima sobre 2. Acá también hay un error, porque cada uno de los diodos va a conducir digamos, la mitad de un periodo de la fundamental y luego va a ser 0. Sí, hay algunos errores y está bueno que los vayan notando. También nos interesa el factor de servicio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que era la forma en que aprovechamos el rectificador? Y acá nuevamente, fíjense que el rectificador tenemos que calcular la tensión, la potencia eficaz. Y ahora, por el secundario, está circulando, digamos, tenemos la tensión senoidal, porque eso ocurría en ambos lados, pero ahora la corriente en el secundario, sí, ahora sí está circulando corriente en los dos sentidos. No en los dos sentidos en realidad, sino que tengo dos secundarios, ¿sí? Bueno, entonces la S es igual a 2, la tensión eficaz del secundario, porque en realidad yo tengo dos bobinados del secundario, ¿verdad? Entonces la potencia eficaz en el secundario es la asociada a esos dos bobinados. Cada uno de ellos va a tener una tensión senoidal, porque el primario se refleja en el secundario. Supusimos que la relación de transformación es igual a 1, pero no importa, va a ser una senoide igual, entonces va a ser la tensión RMS del secundario por la corriente que está circulando por el bobinado. Y eso multiplicado por 2 porque tengo dos bobinas. Entonces tengo 2 por la tensión eficaz en el secundario por la corriente eficaz en el secundario, que es la de media onda para cada bobinado, ¿sí? Porque si nosotros vemos, cómo circula, o sea, acá voy a tener del secundario y acá va a circular un semiperíodo de la fundamental, de la del primario. Luego se corta y arranca el otro. Entonces, como si fuese uno de media onda, digamos, en paralelo, por decirlo de alguna manera, con otro que están desfasados 180 grados, en definitiva. Es una forma un poco sofisticada de decirlo, ¿no? Bueno, y, perdón. Entonces, el factor de utilización del trafo, factor de servicio, entonces va a ser la potencia de continua sobre la potencia eficaz en el secundario, reemplazo los valores
y me queda 0,5732. O sea que nos está quedando el doble de lo que teníamos para el media onda. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que antes decíamos que para tener 20 y pico de vatios de potencia en la carga necesitábamos 100 volamper? Bueno, ahora con esos 100 volamper, con este nuevo rectificador, obtengo 57, digamos, 57,32 vatios en el secundario. Es decir, que ese mismo trafo le puedo sacar más potencia de continua con este nuevo esquema de rectificación. Entonces es importante, digamos, porque dado un trafo, a ver cuánta potencia de continua le puedo sacar en este caso particular. Entonces vemos que se duplica el rendimiento, que el valor de corriente media también se duplica y obviamente que el ripple se va a reducir, digamos, porque eso lo vemos, ¿se acuerdan? En el... Ay, esperen un minuto. Medio lento esto. En el factor de forma, digamos, ¿no? Donde vemos que la relación que hay entre el factor, la tensión RMS y la tensión B sub DC es de cercana a la unidad. Y si lo vemos, ¿no? Es 0,636 de B máximo el valor medio y el valor eficaz es 0,707. Y la diferencia que hay entre los dos son las componentes de continua. Perdón, las componentes armónicas. Entonces, obviamente que el ripple va a ser menor, digamos, ¿no? Y la frecuencia de la fundamental de salida es de 100 Hz. Digo esto porque eso es importante cuando tenga que filtrar, digamos. Si quiero una tensión de continua más estable que una senoidal rectificada cruda, digamos. Bueno, si tuviese una carga inductiva, ahora, ¿qué va a pasar? Y bueno, lo que va a pasar es que la corriente, digamos, se va a suavizar, por decirlo de alguna manera, se va a aplanar. Pero acá no voy a tener el problema que tenía en el de media onda, de que me va a aparecer una tensión negativa a la salida. Porque cuando está conduciendo un diodo, porque la tensión aplicada sobre él es la adecuada para polarizarlo y hacerlo entrar en conducción, cuando esa tensión cambia, que intenta cortarlo, si tengo una carga RL, la bobina no va a forzar que conduzca ese, porque ya está el otro que entra en conducción y le da una tensión alternativa, perdón, un camino alternativo a la corriente. Y entonces esa corriente va a seguir circulando y la tensión que polariza al otro diodo aparece en la carga con el signo positivo, sea esta negativa o positiva en el secundario. Por lo tanto, entonces se supera, digamos, esa dificultad que tenía en el de media onda. Y en cada diodo va a pasar lo mismo, mientras está conduciendo, está viendo la tensión 0 en sus bornes o B gamma, pero ahora sí que fíjense que cuando no conduce no estoy viendo la tensión del secundario, estoy viendo 2 veces la tensión en el secundario, ¿sí? Si la tensión en el secundario era de 100 voltios, voy a ver 2 veces la tensión en el secundario, ¿sí? Por cómo es el circuito. Vamos a volver a verlo. O sea, cuando yo vengo por acá, cierro por acá. O cierro para acá lo mismo, pero acá estoy viendo esto. O sea que acá voy a ver 2 veces la tensión en el secundario. Entonces, acá los diodos van a estar más exigidos, digamos. Respecto de la corriente, no, porque tiene la misma corriente que circula por un ohmo de media onda, pero sí va a estar más exigido respecto de la tensión inversa. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, y ahora vemos otro esquema que aún mejora el anterior y que es el más usado, obviamente. Si vieron,
digamos, este esquema tiene 4 diodos, podemos decir que es un poquito más complejo, pero ¿qué pasa con esto? Este rectificador tiene una particularidad y es que hace que no necesite transformador, porque nosotros dijimos, el transformador lo ponemos porque yo no quiero que pase la componente de corriente continua a la red. Pero este tipo de rectificador hace que la corriente que está circulando por el secundario, en este caso, o por la fuente, sea alterna. Entonces no tengo componente de continua por la fuente. Por lo tanto, en principio, a menos que sea una cuestión de aislación por las potencias que estoy trabajando, no necesito el trafo. Entonces, fíjense, cuando la tensión es positiva, estoy en el semiciclo positivo, se activa el diodo de 1, empieza a conducir, la corriente va a circular en este sentido y va a volver por el diodo de 4, perdón. Entonces voy a tener una circulación de corriente por la fuente en este sentido. ¿Sí? Ahora, cuando la corriente se hace negativa, entonces ahora lo que va a pasar es que van a activarse, van a conducir el diodo de 2 y el diodo de 3. Entonces fíjense que ahora la corriente va a circular en este sentido. Va a venir por el diodo de 2. Por la carga va a tener el mismo sentido y se va a cerrar por el diodo de 3 en este sentido. O sea que cuando la tensión era positiva, la corriente tenía este sentido, y cuando la tensión es negativa, la corriente tiene este sentido. Con lo cual, yo por la fuente estoy teniendo una tensión alterna, sin componente de continua. Entonces, si bien desde el punto de vista de la carga voy a tener el mismo funcionamiento, porque voy a ver la senoide rectificada completamente, desde el punto de vista de la fuente tengo una mejora, y es que no tengo una componente de continua circulando por ella, que me impondría, digamos, poner un trafo. Puedo no ponerlo, digamos, y le mando la componente continua a la línea. Pero en principio, digamos, nosotros no queremos eso, sobre todo cuando estamos trabajando con tensiones muy grandes, digamos, ¿no? Que en ese caso no utilizaría un rectificador de media onda. Bueno, esto es simplemente cómo es la tensión en la carga y cómo es la corriente en la carga cuando tengo una carga RL. Nada nuevo, digamos, es lo mismo que habíamos visto antes, ¿sí? Obviamente que la tensión media va a ser la misma, la tensión eficaz va a ser la misma, la corriente, todo va a ser igual que lo que tenía en el caso del otro rectificador de onda completa, ¿sí? Bueno, y obviamente por el diodo, fíjense, acá lo mismo, cuando estoy conduciendo, digamos, cuando conduce una columna, una diagonal, fíjense ahora, acá lo mismo, voy a tener por esto, voy a tener un semiperíodo de la fundamental va a estar circulando la corriente por acá. Y el otro semiperíodo, la corriente va a estar circulando por acá. Sí, o sea que por cada uno de los diodos es como si tuviera media onda, digamos. Lo que sí cambia es la tensión inversa, digamos, porque cuando están cortados los diodos, ya no ven dos veces la tensión del secundario, ven la tensión del secundario, nada más. O la tensión de la fuente, qué sé yo. Cuando estos dos están cortados, por ejemplo, yo miro, este está cortado, entro por acá y veo esta tensión. Este está conduciendo, ¿no? Y este lo mismo, porque este venía por D4. Entonces viene por acá y veo esta tensión. Y lo mismo en el otro lado. O sea que desde el punto de vista de del diodo tengo una mejora porque el diodo ya no va a estar tan exigido como antes, donde veía dos veces la tensión en el secundario. Acá voy a ver una sola. Entonces como que no tengo que sobredimensionar el diodo.
Entonces, digamos, desde el punto de vista de la carga, este rectificador, este esquema que se lo llama esquema puente, voy a tener el mismo valor medio, el mismo valor eficaz, los mismos parámetros de desempeño. Pero desde el punto de vista del diodo, las corrientes van a ser las mismas, pero la tensión inversa va a ser menor. Y desde el punto de vista de la fuente, no la someto a que circula, o al secundario que circula, podría tener igual acá un trafo, digamos, por aislar la carga porque es necesario, pero no porque quiere eliminar la corriente continua. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, y acá simplemente vemos cuál es la corriente, ya como les comenté, simplemente cuando hay carga voy a tener esto cuando tengo una carga de relé, que tengo una ecuación diferencial, digamos, de una carga de relé con una carga RL que tiene una fuente E y una fuente de alterna, bueno, y acá simplemente son fórmulas, no me voy a detener en eso, están todo en el apunte. Y por último, cuando tengo una carga RLE, como en este caso, bueno, lo mismo, digamos. Acá va a haber conducción cuando la rama de 1 de 4 esté polarizada o cuando la rama de 2 de 3 está polarizada. Y para ello ahora B sub S menos E tiene que ser mayor que 0 o mayor que 2B gamma en cada uno de los casos, digamos, ¿no? Bueno, y acá es lo que quiero mostrar, ¿no? Fíjense que cuando la tensión B sub S supera, mientras la tensión, digamos, de la senoide, de la fuente, no supera la tensión E, no hay conducción. Por lo tanto, fíjense que acá estoy viendo E. Luego empieza la conducción, ¿sí? Esta es la corriente que está circulando. Acá es 0 porque no arrancó la diagonal, digamos, que tiene que conducir, digamos, que corresponde al semiciclo de la tensión de entrada. Una vez que la senoide de la fuente supera el valor de E, ¿qué ocurre? Bueno, una vez que eso ocurre, empieza a circular corriente. Empieza a circular corriente, ¿sí? Hasta que esta tensión se hace cero. Esta tensión se hace cero y los diodos por los que venía conduciendo la corriente se abren porque no tienen la tensión necesaria para estar polarizados, pero se activan los otros dos. Y cuando se activan los otros dos, aparece la tensión rectificada a la salida. Y entonces la corriente se va extinguiendo hasta que se hace cero, ¿sí? Y luego vuelve a arrancar la misma situación. Fíjense, acá se hace cero, entonces en la carga voy a ver E y luego arranca la corriente cuando se polariza la otra diagonal. O sea que fíjense que, digamos, acá estaba circulando una diagonal. Acá empieza a circular la otra diagonal, pero luego se corta. ¿Sí? Se corta porque este pedacito lo está activando, digamos, la bobina hasta que se extingue. Y luego se corta la corriente hasta que nuevamente la tensión crece hasta superar E y vuelve a arrancar. Bueno, y acá sería como sería la corriente de los diodos, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, no estaba conduciendo porque estaba conduciendo, que sería este pedazo, no estaba conduciendo la otra diagonal, pero acá arranca este pedacito, lo fuerza esta corriente, ¿sí? Oh, perdón. Que es este pedacito que está acá, ¿sí? Bueno, perdón por el perro, chicos y chicas. Bueno, entonces acá tenemos este pedacito que correspondía, como ya lo vimos, a este pedacito de la corriente. Luego se corta esa diagonal, era este pedacito, ¿no? Se corta y vuelve a arrancar con la corriente que le corresponde al semiciclo
que polarizó esa diagonal, ¿sí? Bueno, y entonces esta sería la tensión en los diodos. Mientras no está conduciendo, estoy viendo, mientras no conduce, estoy viendo la tensión en la fuente, y cuando conduce, fíjense acá en este pedacito, empieza a conducir, entonces voy a ver, la tensión, digamos, en el secundario, luego se corta, y acá, en realidad, cuando se corta, yo lo que veo es la tensión. Digamos, cuando este está cortado, ¿sí? En realidad, perdón, ¿no? Estos están cortados y está conduciendo. Fíjense, cuando están los cuatro cortados, ¿sí? Porque hay momentos donde están los cuatro cortados. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo que ver BS, pero no puedo volver por acá. Tengo que volver, ¿sí? Tengo que volver por la carga. Entonces acá voy a ver BS menos E, ¿sí? En bornes. BS menos E. Bueno, retomo luego de una breve interrupción. Entonces, mientras dijimos el diodo no conduce, entonces voy a ver la tensión de la fuente negativa, y cuando conduce, que sería en este pedacito, que es la colita esta que está acá, es esta colita de la corriente que está acá, ¿sí? Que coincide este pedacito, ¿sí? Cuando se corta los diodos de esta rama, pero como sigue habiendo corriente, se activan a partir de que se hace negativo, se cambia la polaridad de la tensión, digamos, de la fuente. Entonces este pedacito está circulando por la otra rama hasta que se extingue, ¿sí? Y entonces están los cuatro diodos cortados. En la carga veo la tensión E de la fuente, y luego, una vez que la tensión de la fuente supera a E, empieza a conducir la rama correspondiente y se empieza a establecer la tensión, que es este pedacito que está acá, digamos, ¿no? Cuando se cortó, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, para terminar, el rectificador tipo puente, entonces, que es el que normalmente más se utiliza, tiene el doble de valor eficaz, perdón, el doble de valor medio, de tensión de valor medio a la salida, o sea que mejora su performance. El valor eficaz y el valor medio se acercan, con lo cual mejora el factor de forma, mejora el rendimiento, el factor de servicio. Tiene, digamos, no necesitaría un rectificador porque no hay componente de continua que esté circulando por el secundario, es decir, por la fuente en definitiva, o por la red. Los diodos ahora van a ver una tensión que es simplemente menos BS, o sea que va mejorando el desempeño, digamos, respecto de sus configuraciones anteriores. Y la diferencia ahora es que voy a tener 4 diodos, o sea que el circuito es un poco más complejo, pero realmente el desempeño es mucho mejor. Bueno, entonces ahora, lo que vimos fue, hasta ahora, es la configuración media onda y onda completa en sus dos versiones. Vimos cuáles son sus formas de onda, cuáles son sus parámetros de desempeño, pero lo que vemos, digamos, o lo que podemos pensar es que vamos a obtener un determinado valor de tensión a la salida, que está fijo.
¿Qué pasa si yo ahora quiero cambiar ese valor de tensión de salida? Quiero que esa tensión de salida continua tenga un rango de variación. Entonces, para ello, no puedo utilizar una rectificación a diodo, porque el diodo es un dispositivo que no es controlado. Entonces tengo que pensar en algo que lo pueda controlar. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, lo que se conoce como rectificación controlada. Y el dispositivo que se utiliza es el tiristor, que también vamos a ver de qué se trata brevemente y luego, cuando tratemos todos los dispositivos de potencia, los vamos a ver en profundidad. Por ahora vamos a ver lo básico como para entender el esquema circuital de la rectificación controlada.